Muy bien. Voy a iniciar dándoles la bienvenida a nuestra clase número 1 ya del segundo bimestre, agradeciéndole a Dios que nos permite poder comunicarnos y poder interactuar por medio de los medios digitales. Así que sean bienvenidos y bienvenidas a nuestra clase número 1. Y para nuestra actividad del día de esta semana, de la guía 1, vamos a realizar un esquema de llaves. En el esquema de llaves no van a agregar ustedes todos los artículos que están en la guía, sino van a hacer ustedes un resumen, se podría decir, de los artículos que ustedes consideren más importantes y que les pueden ayudar a ustedes en su carrera, ¿verdad? Buenas tardes. Y que puedan ustedes hacer como una tipo síntesis y en el esquema colocar aquellos artículos que ustedes consideren más importantes, que van a ser los que vamos a trabajar en esta semana. ¿No hay dudas con esto? ¿No? Muy bien. Este bimestre también vamos a seguir viendo la ley orgánica del lenguaje y también vamos a empezar a ver su reglamento. De la ley ya son pocos artículos los que nos hacen falta. Ahora estamos viendo su régimen financiero y después vamos a ver también el reglamento que tiene el Linguat, donde ya se detallan más las sanciones y también hay otras cuestiones. Y para empezar tenemos el artículo número 23, donde nos explican algunos beneficios que tiene el Instituto Guatemalteco del Turismo. Y que uno también es la exención de toda clase de impuestos, tasas y contribuciones fiscales y municipales que puedan recaer sobre sus bienes, muebles o inmuebles, rentas o ingresos de toda índole y procedencia. Es decir, que el Linguat no tiene que pagar estos impuestos, ya sean fiscales o municipales, que tengan que pagar algunos bienes o algunos inmuebles que tenga, sino que ellos tienen esta exoneración, este beneficio de toda clase de impuestos, es decir, que el Linguat no pague impuestos por aquellos bienes que están en su poder. También nos dice que en el B que tiene excepción después es la exoneración de toda clase de derechos, tasas, impuestos, contribuciones y recargos sobre la importación de bienes. También está exonerado de cuando ellos realicen algún tipo de exportación, es decir, que no tienen que pagar ningún tipo de impuesto, como contribuciones y recargos por la adquisición de bienes primordiales y artículos de cualquier índole destinados al cumplimiento de sus fines. Es decir, que está exonerado siempre y cuando los artículos o los bienes que ellos intercambien pues sean para fines turísticos. También nos dice que el Linguat no podrá hacer uso de este beneficio cuando pueda obtener productos nacionales en igual condiciones de calidad y apariencia que los extranjeros. Es decir, que va a tener que pagar un impuesto si ellos no quieren comprar o adquirir algún producto que sea nacional. Que, por ejemplo, ellos quieran algunos tipos de estos carritos que tenemos acá en nuestro país, ¿verdad? Y que no los quieran comprar en nuestro país y que no quieran apoyar la economía local y quieran comprarlos en el extranjero, ellos van a tener que pagar todos los impuestos que la exportación implica. También tiene la exoneración del impuesto del papel sellado y timbres para todos aquellos actos jurídicos o legales que ellos vayan a realizar, y también tiene una franquicia postal y una telegrafía dentro del territorio nacional que es también para utilidad únicamente de ellos. También tiene una exoneración de los requisitos de licitación pública y privada, que nos dice que para la contratación de publicidad en periódicos y revistas extranjeros, estaciones de radio y de televisión, los pagos se harán de acuerdo con las tarifas establecidas por las dichas empresas que van a realizar la publicidad y se deberá comprobar con una factura y el contrato respectivo, y en el caso de la propaganda impresa, además con el recorte del anuncio. Es decir, que ellos tienen que presentar la factura, el contrato que utilizaron para poder adquirir estos servicios, y también si es en alguna revista o algún periódico, deben incluir el recorte del anuncio que ellos pagaron. También tiene la inversión será consultada previamente por las comisiones de Hacienda y Promoción Turística del Consejo y se notificará a la Contraloría General de Cuentas. La Contraloría General de Cuentas maneja todo esto,
cuentas, dinero, la financiación del Estado, entonces también tienen que mandarlo a Contraloría para que ellos fiscalicen y tengan en su conocimiento en qué se utilizó la cantidad de dinero que ellos van a comprobar que se utilizó en algún tipo de publicidad por medio de su factura, el contrato y si fue una publicidad impresa, el recorte del anuncio. Y también tenemos que el INGUAT podrá utilizar con apego a las leyes sobre la materia los bienes nacionales de uso público, sin pago de indemnización, tasas o contribuciones. Asimismo, cuando no logre adquirir por contratación directa con los propietarios o poseedores los terrenos que le sean necesarios para el cumplimiento de sus fines, podrá hacerlo mediante el procedimiento de expropiación. Una expropiación más que todo es como un embargo. Es decir, que si alguien tiene un terreno que puede ser considerado como un atractivo turístico, el INGUAT, si no se llega a una negociación con los propietarios, puede realizar este tipo de embargo para poder tomar posesión de ese tipo de bienes, siempre y cuando sean para un fin turístico, ¿verdad? Que este terreno tenga alguna cascada, algún río, algún lago o algún tipo de atractivo que pueda generar turismo en nuestro país. ¿No hay dudas hasta el momento? No, señor. Muy bien, gracias. Y también tenemos el capítulo número 5 que nos habla del turista. Y en el artículo 24 nos dice que se entiende por turista el nacional y extranjero residente que con fines de recreo, deporte, salud, estudio, vacaciones, religión, misiones y reuniones se traslade de un lugar a otro de la República. Y también al extranjero que con los mismos fines ingrese al país. Es decir, que esta es la definición de esta ley que nos da de un turista, que se define turista como una persona ya sea nacional o extranjera que reside en el país y que con fines de recreación, deporte, salud, estudio, vacaciones, entre otras, se traslade de un lugar de la República a otro. Esa es la definición que tenemos del turista y que también puede considerarse a un extranjero que con estos mismos fines que están detallados ingrese a nuestro país. Y tenemos que el artículo 25 nos dice que todo turista gozará de la protección y prerrogativas de esta ley sin distinción de raza, sexo, nacionalidad o religión y que por consiguiente las autoridades civiles y militares están obligadas a prestarle atención y auxilio cuando el caso lo requiera. Es decir, que un turista en nuestro país va a gozar de toda la protección y de todos esos derechos que tiene también un guatemalteco y que estas autoridades civiles o servidores públicos tienen que prestarle la atención y el auxilio cuando lo requiera. ¿Ustedes conocen quiénes son los servidores públicos? ¿Tienen más o menos una idea de quién puede ser un servidor público? No. La policía. La policía también está acá, los militares también están, como parte de los servidores públicos están los bomberos, los doctores, los maestros y en fin, todos aquellos que prestan un servicio público y que por eso prestan también un servicio civil. Entonces, si en algún momento un turista requiere de alguna protección, de algún apoyo o de algún auxilio, estas personas tienen que prestarle este servicio. El artículo número 26 nos dice que el turista extranjero podrá ingresar al país sin más documentos que la tarjeta de turismo, que el INGUAT debe, por tanto, disponer de estos documentos que puedan adquirirse en las embajadas y consulados de nuestro país y en las oficinas de las líneas aéreas que incluyan a Guatemala en su itinerario, es decir, en su recorrido o en la exploración que ellos vayan a hacer. Y también en algunas oficinas de migración del Aeropuerto Internacional y en los puertos y fronteras. Y dicha tarjeta podrá ser usada para reingresar al país dentro de un periodo de 30 días. El turista centroamericano podrá ingresar con la sola presentación de su cédula de vecindad o documento equivalente. Es decir, que un turista centroamericano puede entrar al país
sin obtener esta tarjeta simplemente presentando un documento de identificación, que en nuestro caso sería el DPI, pero en el caso de los demás países centroamericanos, ellos tendrán su propio documento de identificación y con presentar esto pueden ingresar al país. No así el turista que sea extranjero y que venga de otros países, que tendrá que adquirir esta tarjeta de turismo, ya sea en alguna embajada, en algún consulado, o inclusive en las oficinas de las líneas aéreas que incluyan a Guatemala o en las oficinas de migración. También el artículo 27 nos dice que el turista extranjero tendrá derecho a permanecer en el país hasta 6 meses, tiempo que podrá alargarse por otro periodo igual, o sea, otros 6 meses, siempre y cuando se realice una autorización de las autoridades de migración. Las solicitudes de prórroga deberán presentarse por lo menos 5 días, con 5 días de anticipación a su vencimiento. Es decir, que si ellos tienen que retirarse el 30 de marzo, se cumplen los 6 meses en el país, tienen que presentar su solicitud de prórroga el 25 para que para que migración tenga el tiempo suficiente para poder autorizar. Y así podrán quedarse en el país otros 6 meses. Y en el capítulo número 6 tenemos de las empresas y actividades turísticas. Y el artículo 28 nos dice que se consideran empresas y actividades turísticas a las siguientes. Número 1, las agencias de viaje, las empresas de transporte, los establecimientos de hospedaje, los establecimientos de servicio de alimentación, las empresas comerciales de información, de propaganda, de publicidad, las industrias de artesanías típicas, también los establecimientos comerciales dedicados al expendio de productos típicos, los centros de recreación turística, también las agrupaciones nacionales, artísticas y culturales, y también los clubes nocturnos, plazas de toros, palenques, hipódromos, autopistas y cualquier otra actividad considerada como tal a juicio del INGUAT. Es decir, que si el INGUAT determina cualquier otra actividad como una actividad que puede favorecer el turismo, también puede estar dentro de estas actividades turísticas. Y para los efectos de esta ley se consideran servicios auxiliares destinados al turismo los que se señalen en el reglamento. Acá ya nos está dando un indicio de que el reglamento nos va a hablar de servicios auxiliares que también sean destinados al turismo. Y el artículo 29 nos dice cuáles son las obligaciones de las entidades turísticas. Tenemos que una de sus obligaciones es cumplir con esta ley, la ley orgánica del INGUAT, y los reglamentos que de ella se deriven. También inscribirse en los registros del INGUAT. Cualquier empresa o actividad turística debe estar inscrita en el INGUAT. También acatar las recomendaciones emanadas por el INGUAT, es decir, cumplir todo aquello que el INGUAT emite, sus reglamentos, sus leyes, sus recomendaciones, y también efectuar su propaganda y publicidad respetando los principios de veracidad y rectitud, particularmente en todo aquello que se relacione a hechos históricos y manifestaciones de la cultura nacional. Es decir, que al momento de que estas empresas o estas actividades turísticas realicen propaganda, deben realizarlo siempre con información que sea verdadera y siempre siguiendo una línea de lo que en realidad pasó, en especial cuando se habla de la historia de Guatemala y de las manifestaciones de la cultura nacional. Todo lo que se presente en publicidad debe ser verídico y debe ser totalmente honesto para que también los turistas conozcan la realidad de nuestro país. Y también tenemos que propiciar por todos los medios a su alcance el incremento a la afluencia turística al país, ¿verdad? Esa es una de sus obligaciones de las instituciones o empresas turísticas que deben de promover por todos sus medios a su alcance, incrementar la actividad turística del país, y que las empresas dedicadas al transporte de turistas quedarán sujetas a las tarifas registradas en el INGUAT y protegidas por esta ley para su circulación en el territorio nacional. Es decir, que el INGUAT es el que les va a asignar las tarifas a los transportistas. ¿No hay dudas? No, todo está claro. Sí, señor. Todo está claro, señor. Muy bien. Entonces, vamos a realizar una actividad de grupos. Ustedes están 6 ahora, entonces van a hacer 3-3.
y yo les voy a asignar un problema y ustedes van a tratar de resolverlo mediante los artículos que realizamos el día de hoy. Entonces tienen que tener en cuenta los artículos que vimos y para poder resolver este problema. Entonces los voy a enviar a una sala con las personas con las que van a trabajar y en un momento les voy a asignar su problema para que empiecen a trabajar. Así que le dan a aceptar ahí cuando les aparezca la notificación. Muy bien, les voy a asignar su problema para que puedan empezar a trabajar. Así que para que puedan anotarlo. ¿Están listos? Sí, señor. Muy bien. ¿Tenemos que tener el cuaderno, señor? Tienen que tener su cuaderno a la mano siempre que estén en clase para anotar. Muy bien, su problema dice así. Marta tiene una agencia de viajes. Marta tiene una agencia de viajes. Sin embargo, no está inscrita en el INGUAT. Marta tiene una agencia de viajes, sin embargo, no está inscrita en el INGUAT. Se los voy a repetir otra vez. ¿Cómo? No está inscrita, dice. No está inscrita en el INGUAT y no cumple con ninguna de las recomendaciones que el INGUAT emite. Y no cumple con ninguna de las recomendaciones que el INGUAT emite. Se los voy a repetir desde el inicio. Marta tiene una agencia de viajes. Sin embargo, no está inscrita en el INGUAT y no cumple con ninguna de las recomendaciones que el INGUAT emite. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Lo puede repetir otra vez, señor? Disculpe. ¿Todo? Sí. Muy bien. Marta tiene una agencia de viajes. Sin embargo, no está inscrita en el INGUAT y no cumple con ninguna de las recomendaciones que el INGUAT emite. Listo. Muy bien. Ahora la pregunta. ¿Es correcto el accionar de Marta? ¿Es correcto el accionar de Marta? Es decir, si está correcto lo que ella está haciendo o no. No está correcto, señor. Muy bien, pero ustedes tienen que responder sí, no y por qué. Si ustedes me dicen que sí está correcto, entonces tienen que buscar en el artículo donde dice que sí. Y si ustedes me dicen que no es correcto, tienen que buscar un artículo donde nos diga por qué no es correcto. ¿Está claro? Sí, señor. Muy bien, entonces empiecen a trabajar. Señor, disculpe, Dígame. ¿no dijo que eran grupos de 3? Sí, pero creo que eso es que no están todos. Yo aquí había hecho los grupos de 3. Pero no, como hoy Bueno. no se conectaron todos, solo 2 porque también en el otro solo está Brian y Clarisa y Glendy, creo yo. No están los 6 cabales. Está bien, señor. Pero si tienen dudas, yo voy a estar entrando acá para que pregunten y los pueda apoyar. Está bien. Muy bien, empiecen entonces. Muy bien, les voy a dar su problema a ustedes. ¿Tienen dónde anotar? Sí, señor. Muy bien. Sí, señor. Muy bien. El problema es el siguiente.
Mario es un turista de origen venezolano. Mario es un turista de origen venezolano. Mario es un turista de origen venezolano. Desde hace una semana se encuentra visitando los lugares turísticos de Guatemala. Desde hace una semana se encuentra visitando los lugares turísticos de Guatemala. Se lo voy a repetir desde el inicio. Mario es un turista de origen venezolano. Desde hace una semana se encuentra visitando los lugares turísticos de Guatemala. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, señor. Muy bien. Sí, señor. Muy bien, voy a seguir. A Mario lo asaltaron en uno de sus recorridos en Antigua Guatemala. A Mario lo asaltaron en uno de sus recorridos en Antigua Guatemala. A Mario lo asaltaron en uno de sus recorridos en Antigua Guatemala. Me dicen cuando ya lo hayan escrito. Ya, señor. Muy bien. Y ahora viene la pregunta. ¿Deben las autoridades guatemaltecas tomar su denuncia y proceder como lo dicta la ley? ¿Deben las autoridades guatemaltecas tomar su denuncia y proceder como lo dicta la ley? ¿Deben las autoridades guatemaltecas tomar su denuncia y proceder como lo dicta la ley? ¿Y proceder, señor? ¿Cómo lo dicta la ley? ¿Cómo lo dicta la ley? Ya, señor. Muy bien. Entonces, con esto ustedes van a buscar en su guía o según lo que acabamos de ver, qué artículo puede utilizarse, si sí deben tomar su denuncia y actuar o si no deben tomar su denuncia por ser un turista. Entonces, si tienen dudas, yo me voy a estar conectando acá para poderles apoyar. Pueden empezar a trabajar ya. Está bien, señor. ¿Cómo van? Más o menos, señor. ¿No tienen dudas? No hay duda, señor. Estamos No. buscando todavía. Todo está claro por el momento. Yo creo que sí. Muy bien. Entonces sigan trabajando. ¿Cómo van? Ya lo encontré, gracias. Ya lo encontré, gracias. ¿Cómo van? Ya casi, señor. Ya casi. Vale. Ya ¿No casi, señor. ¿No tienen dudas? No, señor. Muy bien. Sigan trabajando entonces. Cada una de esas empresas.
¿Cómo van? Mal, pero ahí vamos. No tienen dudas, No, pero ya no lo creo. encontraron. Yo creo que sí, no sé. Ahorita en eso estamos. Ah, bueno, sigan trabajando entonces. ¿Cuánto tiempo nos queda? Tienen 2 minutos todavía. De Señor, nosotros y también 20 minutos. 2 minutos nada más, porque tienen que exponerlo todavía. ¿Sí, Jocelyn? Unos 20 minutos. que si también tenemos que poner lo de que si no cumple los reglamentos, ¿se le va a dar una sanción o no? No, eso todavía no. Ah, bueno, Solo por qué está actuando mal, qué dice la ley en cuanto a lo que ella no está haciendo. está bien, señor. Muy bien. ¿Cómo van? Ya estuvo, señor. ¿Ya está listo? Ya, ya. Muy bien. Entonces vamos a esperar, nos queda todavía 1 minuto más o menos para que el otro grupo termine y ya lo puedan presentar. ¿Ya terminaron? ¿Ya terminaron o todavía les falta? Yo creo que ya no sé. ¿Ya? Muy bien. Ya sé. Muy bien, el otro grupo también ya terminó, entonces vamos a pasar a la sesión general para que nos puedan compartir sus respuestas. Muy bien. Si se llega a desconectar nuestra sesión, les voy a solicitar que por favor volvamos a ingresar por si alguno no termina de explicar sus ideas. Voy a ir primero con el grupo de tránsito y Jocelyn, que el problema de ellos era el siguiente. Marta tiene una agencia de viajes, sin embargo, no está inscrita en el INGUAT y no cumple con ninguna de las recomendaciones que el INGUAT emite. ¿Es correcto el accionar de Marta? ¿Quién nos va a dar la respuesta? Le doy yo, señor, la mía. Muy bien. Dice que Marta está actuando de una forma inadecuada ya con el artículo 29. Está escrito que debe inscribirse y tener que cumplir con todas las normas que el lenguaje les dé. Muy bien, gracias Tránsito, muy bien. La respuesta que sus compañeros tienen es muy certera, porque nos dice que cualquier empresa que se dedique a la actividad turística debe en primer lugar estar inscrita y también debe cumplir con todas las recomendaciones que el INGUAT les brinda. Y van a ver ustedes cuando trabajemos otras leyes, que inclusive los hoteles, cualquier agencia que se dedica al turismo tiene que tener ciertos requisitos que debe cumplir para poder estar bajo el orden del INGUAT. Muy bien. Ahora vamos a ir con el problema que trabajaron Brian y Clarisa, que nos dice que Mario es un turista de origen venezolano. Desde hace unas semanas se encuentra visitando los lugares turísticos de Guatemala. A Mario lo asaltaron en uno de sus recorridos en Antigua Guatemala. ¿Deben las autoridades guatemaltecas tomar su denuncia y proceder como lo dicta la ley? ¿Cuál es la respuesta?
Señor, por lo que dice en el artículo 25 del reglamento, que sí tienen que prestarle la atención cuando el turista lo necesite o... Muy bien. La respuesta que también tienen sus compañeros es muy acertada porque ese artículo también nos dice que las autoridades tienen que prestarle la atención siempre que el turista las necesite, no, no simplemente los policías o los militares, sino que también doctores y maestros o cualquier tipo de servidor público debe prestarle una atención al turista sin discriminación. Muy bien, no sé si tienen dudas con el tema que trabajamos el día de hoy. No, señor. Todo quedó muy claro. Muy bien, entonces con eso vamos a terminar nuestra clase del día de hoy. Voy a estar esperando sus trabajos el día lunes. Que pasen feliz tarde.